A mí me llaman Eliezer Castro. Soy sanpedrense de alma y de corazón. Tengo virtudes con el verso y con el canto. Y hoy les traje este merengue, fuerza viva del folclor. Tengo virtudes con el verso y con el canto. Y hoy les traje este merengue, fuerza viva del folclor. Ay, yo soy hijo de un cinciano y sanpedrense, porque es mi padre un descendiente de español y es mi madre una criolla de perrenque. Con esfuerzo y valentía supo hacerme el ser que soy. Mi nombre es Eliezer Castro Manjarres. Nací en San Pedro, departamento de Sucre. Como lo dice el fragmento de la canción, nací en San Pedro, hijo de un padre cinciano llamado Eliezer Castro Bejarano y mi madre Silvia Manjarres Hernández, nativa de San Pedro Sucre. Por circunstancias del destino, pues, mi madre y mi padre se separaron y a edad de 6 años mi madre emigró hacia Barranquilla. Allá convivimos alrededor de unos 8 años. Cuando yo llego a Barranquilla, siendo un niño, pues, con esa influencia del pueblo, empecé a hacer amigos de la misma edad mía. Entre esos amigos, recuerdo a Lucho Ojeda y Ricardo Ojeda, que hoy en día están en el mundo de la música. Lucho fue el representante artístico de Joe Arroyo y Ricardo fue el timbalero de la orquesta del Joe, siempre. Hoy en día Ricardo dirige una orquesta en Barranquilla que se llama La Nómina del Pin. Recuerdo que con Lucho y Ricardo también compartíamos con los hermanos Ramos, que también hoy en día tienen una agrupación de música de salón en Barranquilla. Cuando niños, en épocas de carnavales, nos divertíamos por las calles haciendo pequeños disfraces, sacando letanías, y siempre llevábamos consigo nuestros instrumentos musicales, hechizos que en ese momento pues se reducían a una latica de pintura o dos palitos de carreto que hacían la clave, una guacharaca hechiza que nosotros mismos hacíamos, y nos íbamos de calle en calle cantando el pregón de Se va el Caimán. Ahí me doy cuenta que tengo actitudes para organizar versos, y nos hicimos en ese sentido y nos gozábamos los carnavales, recogíamos dinero para nosotros, para comprarnos los dulces y esas cosas. Esa influencia de mi estadía en Barranquilla, pues, también fue de unos 8 años. A los 8 años, ya por circunstancias muy personales de mi mamá, nuevamente me trajeron a San Pedro. Acá en San Pedro, pues, nuevamente me encuentro con amigos que estaban como que muy metidos en el ámbito de la música. Eran aficionados a la música, entre ellos Alejandro Amel, Don Hidalgo Castilla, Roger Méndez. Con ellos organicé mi primera agrupación musical que se llamaba Los Armónicos. ¿En qué estábamos constituidos como agrupación? Pues Roger Méndez tocaba la caja, Alejandro Amel tocaba la guacharaca,
Don Hidalgo Castilla cantaba y yo ejecutaba la violina. Esos fueron de pronto algunos soportes que encontré en mi vida personal para así darme a conocer en el mundo de la composición. Cuando ya estoy en la secundaria, en la institución educativa San Pedro Claver, donde me gradué en 1980, allí también organizamos grupos musicales con Carmelo Viana, con Novoa, con Ramiro Quirós y José Coley. Siempre hemos estado en ese ambiente de la música. Ya me decido con la composición porque ya yo escribía, pero iba guardando, no mostraba mis guiones musicales, no los mostraba. Parte muy fundamental es cuando organizamos la agrupación musical Candela en San Pedro, dirigida por Jaime Paternina, que fue una persona que me dio la mano, que me supo apreciar lo que yo escribía, y con él montamos mis primeras canciones en San Pedro, con el grupo Candela. Fue un grupo muy destacado, fue el boom del momento, lo buscaban para todas las fiestas. Bueno, era la nueva ola. Lo constituíamos. Jaime Paternina, que tocaba el órgano, Roger Méndez tocaba los timbales, unos muchachos Hernández, uno tocaba la caja y el otro tocaba la timba, yo hacía coros, Wilber Cuello y Saoco eran los vocalistas líderes del grupo. También tuve un paso por la música de acordeón cuando llega a San Pedro un comerciante llamado Wilberto Anillo. Con Wilberto Anillo era un acordeonero oriundo de San Jacinto, y con él también tuve la oportunidad de darme a conocer cantando parte de mis canciones, porque también fue otra persona que vio en mis composiciones que había algo de fortaleza. Igual con el famoso Pello Pello Díaz, un acordeonero oriundo del corregimiento de Perendengue, hoy radicado en la ciudad de Barrancas, Guajira. Con él también di mis primeros pininos en esta cuestión de la música. De pronto mi primera experiencia como en el mundo del arte, en el mundo de la literatura, es un concurso de cuentos que se realiza en San Pedro por allá en el año 78, en el año 78, 77, 78, por ahí, que lo organiza el Club Rotario de San Pedro. Allí participo con un cuento intitulado John, el hermano del alcalde. El cuento narraba la historia de un suceso que había ocurrido hacía muchos años en San Pedro. Yo lo retomé a través del recuento oral, incluso que una tía en segundo grado de mi persona había convivido con la persona que había fallecido y sobre la cual yo narraba el cuento. Ese cuento fue polémico porque pues de pronto eran recuerdos que estaban escondidos y afloraron, se volvieron a hacer visibles, y fue muy polémico. Obtuvo un reconocimiento, mención honorífica. Ahí me inicio yo de pronto como narrador, como escritor. Cuando el grupo Candela toma ese auge y esa fuerza, se interpretan mis primeras canciones. Ahí empecé a interpretar mis primeras canciones con Jaime Paternina, que vuelvo y reitero, es una persona a quien yo le debo
mucho porque a través de él yo pude conocer mucho de la música. Él fue quien nos enseñó muchas cosas, que nosotros éramos personas que aficionados a la música, pero empíricamente, y con Jaime, que era un tipo académico, aprendimos a conocer una nota musical, aprendimos de pronto a manejar instrumentos como la guitarra, y nos hizo como, digamos así, que nos hizo profesionalmente. Yo a Jaime le agradezco mucho esa parte porque fue fundamental en mi formación como músico compositor. La historia del 9 de septiembre se remonta en ese momento en que yo estaba fuera de mi pueblo, de San Pedro. Estábamos en La Guajira y nos cogió la fiesta y pues nosotros nos tocaba trabajar y no había descanso en ese momento para nosotros. Nos queda como que la nostalgia de no haber estado en la fiesta. Algunos compañeros se habían venido y se la habían gozado y regresaron y empezaron a contarnos los sucesos, la vaca loca, los voladores, el castillo, la vaca, la bola de candela. Entonces, la misma nostalgia es la que nos mete en el cuento, y es cuando surge la canción 9 de septiembre, que narra, este año me voy para San Pedro y en las patronales sí que me los pego. Es como que la nostalgia de no estar y querer estar. Entonces ahí tomo yo esa parte y la transformo en melodía y construyo los primeros versos del 9 de septiembre, y así es cuando surge esa canción. Es el anhelo de volver a la fiesta de la tierra y de reencontrarse con los amigos de toda la vida. El 9 de septiembre me voy para San Pedro, y en las patronales sí que me los pego. El 9 de septiembre me voy para San Pedro, porque en las patronales sí que me los pego. La plaza del Tamarindo está llena a reventar, prendieron los castillos, hay pólvora a quemar. La plaza del Tamarindo está llena a reventar, prendieron los castillos, hay pólvora a quemar. Eliezer conmigo tenemos ratos de estar en la cuestión de la música. Nos une ese lazo de amistad por medio de la música, ya que le he grabado como 4 canciones, ¿no? El Matarrazón, el 9 de septiembre, Pachanga Caliente y otras canciones más, y vendrán muchas más. Bueno, yo conozco a Eliezer Castro, mi paisano, desde hace mucho tiempo. Cuando yo comencé en esto de la música, ellos tenían una agrupación, siempre lo he visto involucrado en el movimiento cultural aquí en el municipio de San Pedro. Luego profundizamos más la cuestión cuando ya yo me hice acordeonista y comencé a interpretar sus canciones en los festivales. Siempre hemos estado muy vinculados de esa manera. Pues ha sido una persona que se ha dedicado a su trabajo particular en diferentes empresas, y a la cuestión de la música, la cual nunca ha dejado de lado la composición. Hizo parte de una agrupación aquí en San Pedro, del Grupo Candela, y luego pues se dedicó a la composición. Ha sido ganador en diferentes eventos aquí y por fuera, en el Festival del Porro de San Pelayo, en el Encuentro Nacional de Bandas de Sincelejo, lo cual pues le ha merecido reconocimientos aquí a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel regional. Es una persona muy dedicada a esto y se ha dedicado más ahora últimamente a la cuestión folclórica, a la composición de porros, fandangos y esas cuestiones. Además de eso, compone muchos ritmos del Caribe,
es una persona prolífica en esto de la composición. Lo del 9 de septiembre fue algo apoteósico. Fue algo que me catapultó a la popularidad. De pronto mucha gente en el pueblo, siendo del mismo pueblo, no me conocían, y a través de esa composición me convertí en una persona muy popular. Me encontraba con personas que me decían: ve, este es Eliezer Castro, el compositor del 9 de septiembre, y eso es halagador, porque eso le crece el ego a cualquier persona. Y fue una composición que me abrió a mí las puertas para entrar al mundo del disco. Después del 9 de septiembre vino La Gigantona. Eso fue en el 2002, del 9 de septiembre. La Gigantona ya fue en el 2003. Después hicimos... La Gigantona fue un tema que se hizo con un señor llamado Quique Borges, con el acordeón de Jorge Carlos Luna también. Ese mismo año el Can de Galé me graba a mí El Matarratón con el acordeón de Felipe Paternina, y fue una canción que me fui dando a conocer en ese mundo de la composición. Entro por razones circunstanciales, me voy del pueblo a trabajar a la capital, a Sincelejo, y allí empiezo a conocer personas que están vinculadas con el mundo de la música, directores de bandas, dueños de agrupaciones musicales vallenatas, y me conozco con Filiberto Pérez y con Rafael Pérez. Con Filiberto le hice llegar una vez un tema musical que se intitula Porro Soñador. A Filiberto le pareció tan bueno el tema que me dijo que lo iba a llevar al concurso, al Festival Nacional del Porro en San Pelayo. Y efectivamente lo montaron en la banda San José de Toluviejo y fue llevado al festival con tan buena suerte que el porro se metió entre los primeros y fue galardonado con el primer puesto en la modalidad de porro paliteado cantado. Este tema fue cantado por la jovencita Carmen Martínez, oriunda de Toluviejo, que le puso mucho empeño a la composición, y por esos factores de la interpretación y de los buenos arreglos que el maestro Filiberto Pérez le hizo, ese porro se llevó el primer puesto en la modalidad de porro paliteado cantado. Seguimos en ese cuento de la composición, y el año siguiente, el año 2007, nuevamente con la banda de Toluviejo llevamos un tema al 20 Festival de Bandas de Sincelejo, un porro titulado Fandanguera de mi Tierra. Ese porro también se metió entre los ganadores y fue galardonado con el tercer puesto, porro tapado cantado, también interpretado por la joven Carmen Martínez. Y en esto de la composición vinieron los reconocimientos. El año 2008 la Fundación San Pedro Claver y el Honorable Consejo Municipal de San Pedro me brindan el tributo de un homenaje a un compositor de la tierra a mi nombre. Agradecidos con ellos porque siempre he sido un convencido de que los homenajes no se le hacen a la persona después, sino antes. Y a ellos, pues, mis agradecimientos, porque en realidad, pues, ellos vieron que había fundamentos para brindarme ese reconocimiento. En el 2009, siendo alcalde de San Pedro, Augusto Benítez de la Osa, en la celebración de los 63 años de vida municipal de San Pedro, se me otorga la medalla San Pedro Claver
distinción que se le otorga a los ciudadanos más destacados del municipio. Esto también pues es algo que yo agradezco, porque la junta organizadora de dicha celebración tuvo en cuenta mi nombre. Además de la composición, me he destacado también como escritor de poesía. Ha sido una experiencia muy bonita porque es una forma como de llegarle a la gente de una u otra manera, a manera de reflexión, a manera de enseñanzas, de pronto conceptuando filosóficamente sobre el criterio político que se vive en nuestro país. Y ha sido la poesía también una herramienta muy eficaz en mi formación. He tenido la oportunidad de editar 2 libros. La primera edición de El color de mis años, que fue mi primer libro publicado, fue por allá en el 2014. Donde tuve la colaboración de Edgar Nájera Editores, quien vio en el material que le presenté algo de fortaleza y tuve esa oportunidad de editar ese libro. En el 2016 nuevamente incursiono en el mundo del libro con una obra titulada Rapsodias al viento. Esta obra fue auspiciada por la Corporación Tecnológica Tecnar, Antonio de Arévalo, de Cartagena. Gracias a la buena gestión de 2 amigos que se apersonaron de este trabajo y lo hicieron posible. Ellos son Yesic Correa y Denise Jiménez, quienes conocían de mis actitudes poéticas, conocían el material literario y se tomaron el trabajo de presentárselo a la corporación universitaria, y dicha corporación lo aprobó y el libro se editó y se lanzó en el 2016 en la ciudad de San Pedro. En esto de la música, pues yo lo compagino con el trabajo. Igual en mi trabajo también yo he tenido momentos de mucha alegría, porque en la empresa para la cual trabajo pues hay manifestaciones culturales y a través de ellas yo he dado a conocer también mi talento. Hay un sinnúmero de trabajos en YouTube. Argos las 5 S es un trabajo hecho en décima, alusiva a un programa que se implementó en la empresa para la cual yo trabajo. Trabajar y componer pareciera que fueran 2 cosas como algo así como que no se compagina, pero sí. Porque hay momentos, porque la composición y la inspiración llega en cualquier momento, y cuando ella llega tú la tomas. Todo es de tener la retentiva y tener la inspiración, y cuando ella llega tú la tomas y la vas configurando. Hoy en día la tecnología le ha dado una mano al compositor, al poeta, al escritor. Esto de la tecnología, pues digo yo, porque a veces vas viajando o estás en el trabajo y te llegó de pronto la inspiración, y en el teléfono tú encuentras un grabador de voz, encuentras un blog de notas, y entonces ya ahí vas plasmando para que de pronto esa idea no se te vaya.
porque a veces pasa eso, que la composición llega y si tú no la tomas en el momento, ella se te va. Pero hay unas cosas que son lógicas en la composición. La composición, cuando llega, puede que se vaya, pero ella regresa. De todas maneras, ella queda latente y ella te llega y tú la recoges nuevamente. A través de la escritura, digo yo, también hay muchas satisfacciones. Yo también he escrito crónicas de personajes del folclore de mi pueblo San Pedro. Entre ellos hice una semblanza de la banda 14 de septiembre de San Pedro, una banda que existió por allá en 1948, 49, que se mantuvo, pero con el tiempo se fue diluyendo y desapareció prácticamente. A ellos los recogí en una semblanza y a todos les di su estatus, para que las nuevas generaciones también pudiesen conocer que en San Pedro hubo una banda de música que hizo los deleites en el Caribe, porque fue una banda que recorrió muchos pueblos. También le escribí una crónica a Pello Díaz, un acordeonero, compositor, residente en Barranca Guajira, donde destacaba sus logros como compositor y como acordeonista. Hice también un ensayo en el compositor Adriano Salas Manjarres, que pues valga decirles algo que es, aunque lejano, es familiar mío. Mi abuelo era tío de él. A él le hice también un ensayo de su cronología y composición. Este señor, que en un momento determinado se fue de San Pedro por circunstancias muy personales, se hizo en el mundo de la música solo. Todo el mundo lo conoció y fue una persona que perdió la visión por circunstancias de la vida. Y yo recogí toda esa historia y la plasmé en una crónica y la hice visible. No todo en la vida de un compositor es felicidad y satisfacción. Hay momentos de mucha tristeza, de mucho dolor. En mi caso particular, en el 2004, pues, haber recibido tantas congratulaciones a raíz de la salida a la luz pública del 9 de septiembre, que fue en el 2002, en el 2004, pues, hay algo que a mí me impacta mucho y me cohíbe, me hace que en mi momento musical haga una pausa, y es la pérdida de mi hermana Candelaria Edelsa Castro, que falleció el 29 de agosto del 2004. Una persona que estaba llena de mucha nobleza, una persona humilde, muy joven, se nos fue. Eso fue un hecho trascendental en mi vida. Nosotros pues éramos en ese momento dos hijos de mi papá con mi mamá, ella y yo, porque igual mi papá tuvo otra familia y tuvo otro hijo. Entonces con ella pues era mi hermana, era mi única hermana, y su repentina partida a mí me hace frenar un poco, ¿no? Porque son momentos difíciles, que la persona
puede asimilar así muy fácil. Son momentos duros. Después el tiempo le va sanando a uno de pronto las mismas heridas y uno ya tiene que irse acostumbrando a la ausencia de esa persona y dejarle pues que el tiempo sea quien cure las tristezas. Hoy en día la composición ha tomado diferentes caminos. La música ha dejado de pronto de ser en lo que en un comienzo fue, ¿no? Que era un elemento de mucho sentir, de mucho romanticismo, de mucho mensaje. Y hoy en día, pues, ha tomado otra vereda, diría yo. Pero ahí hay algo que sustenta ese movimiento que tiene la música. Es la influencia del extranjerismo musical. Nosotros siempre hemos estado muy influenciados por la música extranjera. A nosotros por allá en los años 60 nos invadió el rock y nos invadió la salsa. De pronto la salsa con más fuerza porque la salsa era más accesible porque era en español. De pronto lo del rock fue diferente. El boom de los Beatles, pues, a pesar de que ingirió en nuestro mundo musical, no fue tan visible por la cuestión del idioma. Pero la salsa, el merengue, se tomaron el Caribe y se tomaron las costas de Colombia, porque la salsa entra por el Caribe, pero se desplaza a lo largo de la vertiente del mar y llega hasta el Valle del Cauca y se consolidan como fuertes salseros tanto en Buenaventura como Cali. Esos son fuertes musicales. Eso es debido a la influencia del extranjerismo musical.